Bien, entonces, continuando con esta temática de agentes esteroidales, en particular lo que habíamos visto como último tópico la semana pasada era que raloxifeno es un agente capaz de enlazarse a el sitio de unión del receptor de estrógenos, en particular actuar como un antagonista. Y lo que habíamos descrito para esta molécula era un requisito estructural bastante especial que tenía relación con la manera en que se desliza, nótese ustedes pueden ver acá, la porción de tipo fenol del sistema benzotiofeno. Estoy señalando con el cursor acá la porción benzotiofeno y podemos ver de que el fenol del benzotiofeno establece dos interacciones relevantes, una de puente de hidrógeno con un residuo de glutamato. Nótese, eso es un puente de hidrógeno, no es una interacción iónica. Y por otra parte, como aceptor de puente de hidrógeno de una arginina que, dicho sea de paso, tiene carga neta positiva a pH 7. Entonces, una modificación estructural en un ejercicio de aplicación podríamos encontrar que una modificación estructural hecha de este sistema sería la formación de un metoxi, o sea, un éter en vez del alcohol. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene un éter? Va a haber una doble problemática. Por una parte, vamos a perder la interacción con el glutamato. Y por otra parte, recuerden que el requisito para entrar a esta cavidad que estoy señalando acá es que el sistema sea un sistema de bajo volumen molecular, un sistema bastante plano. Si colocamos un metoxi vamos a tener un mayor impedimento estérico para la inserción de este grupo acá. Otra modificación estructural sería qué pasa si el sistema aromático se reemplaza, este benceno por ejemplo, simplemente por un fragmento de tipo ciclohexano, o sea, un fragmento que va a tener más volumen. Bueno, si usted tiene un ciclohexano en vez del sistema aromático, el incremento de volumen hace de que el deslizamiento de la molécula a esta cavidad se hace mucho más difícil. Modificaciones adicionales. La molécula es bastante grande, termina con un fragmento de tipo piperidina, que si bien es cierto no es parte del farmacóforo, porque el farmacóforo es este sistema, benzotiofeno 2-aril. Digo 2-aril porque en la posición 2 del sistema benzotiofeno, aquí está el azufre, está la posición 2, tenemos otro anillo aromático. Y la presencia de estos dos hidroxilos no es azarosa, sino que los dos hidroxilos presentes ya sabemos que imitan a los dos hidroxilos presentes en la hormona natural que es el estradiol, que tiene precisamente dos hidroxilos. Si reemplazamos el fragmento de piperidina por otra cosa neutra incapaz de protonarse a pH 7, vamos a perder esta interacción, que es bastante relevante para el efecto antagonista. Sí podría tener la molécula afinidad, pero en menor medida que con el fragmento de tipo nitrógeno protonable a pH 7. Bien, eso respecto a raloxifeno, solamente mencionar algunas cosas adicionales, como por ejemplo de que la cavidad es bastante lipofílica. La presencia de moléculas hidrofílicas no es favorable. La mayor libertad para variar sustituyentes está en esta porción de acá, o sea, en la porción de tipo benzofenona, alquil, amina. Bien, habiendo dicho esto, ahora nos vamos a ir introduciendo gradualmente a otro tipo de familia de agentes esteroidales, como son los corticoides propiamente tal. Bueno, primero, a nivel endógeno, son las glándulas suprarrenales las encargadas de liberar los agentes de tipo corticoesteroides, en particular la corteza, o sea, sabemos que tenemos dos glándulas suprarrenales, solamente algunos aspectos estructurales bases, ya esta es una clase de farmacoquímica, no de anatomía, pero las glándulas suprarrenales que reciben este nombre porque están sobre los riñones, están formadas por una estructura piramidal donde tenemos una porción de células especializadas llamada la corteza y otro tipo de células especializadas en el centro llamada la médula. Sabemos que la médula, por una parte, va a producir un tipo particular de hormonas, las hormonas suprarrenales, como por ejemplo la hormona adrenalina, mientras que la corteza va a producir, mediante sus células especializadas, los corticosteroides.
Nótese que la mayor parte de la glándula está formada en un 80% por corteza y en un 20% por médula. Si nosotros pudiésemos ver la anatomía ya ahora a nivel tisular, vemos que la estructura de la médula tiene cierto agrupamiento celular, después tenemos tres zonas terminales en la corteza, zona reticular, fascicular y glomerular. Entonces, mayormente el grosor corresponde a esta porción, o sea, la corteza, y en un 20% solamente lo conforma la médula de la glándula. ¿Qué se produce en cada zona en particular? Bueno, la médula es la región minoritaria en el centro de la glándula, ocupa un 20% del total de la glándula. Como dice acá, se encuentra situada en el centro y va a liberar las catecolaminas endógenas, o sea, la adrenalina y también cierta cantidad de noradrenalina. Ahora, recuerden que la diferencia es que la adrenalina propiamente tal es la hormona, mientras que la noradrenalina es un neurotransmisor. Ya estudiamos esto cuando vimos los agentes adrenérgicos, así que no me voy a detener en mayor detalle en esto, solamente decir que la estructura acá es completamente diferente a la estructura de un corticoide. Recuerden ustedes que en el caso particular de la hormona adrenalina es un sistema de tipo catecol, o sea, un benceno con dos hidroxilos, una cadena que tiene dos carbonos y después un nitrógeno con un grupo metil, y eso es protonable a pH 7, o sea, eso va a tener carga positiva a pH 7. Y me falta ahí el hidroxilo quiral, que por espacio no se alcanza a ver ahí hacia arriba. Recuerden, en esta posición está el hidroxilo de configuración R. Bueno, ¿qué se genera, ¿no es cierto?, en el resto de la corteza? Recuerden que todo esto de acá es la corteza. El 80% entonces tenemos la primera zona, genera un tipo particular de hormonas, como por ejemplo dihidroepiandrosterona y androstenodiona. Ya vamos a ver estructuras de estos andrógenos más adelante. Un poquitito más en el centro tenemos cortisol. Ya vimos la estructura de la clase pasada, la vamos a volver a replicar ahora. Otros andrógenos, también cierta cantidad de estrógenos. Y finalmente la porción más extracelular, o sea, la porción más externa de la corteza, la hormona aldosterona, que regula ya no los niveles de azúcares, porque lo que produce la zona fascicular, lo que se llama los glucocorticoides, dentro de los más importantes del cortisol, los glucocorticoides, como el nombre lo dice, regula el metabolismo de la glucosa. Pero la aldosterona, tengo la estructura más adelante también, recibe este nombre aldo porque dentro de la estructura, esto va a sonar un poco raro ya, pero tiene un grupo funcional aldehído. Hemos hablado hasta el cansancio de que cuando uno diseña fármacos no hay aldehídos debido a que son tóxicos. Entonces, ¿qué hace un aldehído ahí? Ya lo voy a explicar. Regula el metabolismo de las sales en el plasma sanguíneo. Ejemplo, dice acá, funciones de los mineralocorticoides. Vamos ahora desde arriba hacia abajo. Permiten la reabsorción tubular renal del sodio y la excreción de potasio. Por tanto, se libera aldosterona, por ejemplo, cuando la persona está experimentando un fuerte proceso de deshidratación. En un fuerte proceso de deshidratación hay liberación de aldosterona. ¿Para qué? Para retener sodio. Reteniendo sodio se retiene también agua. El sodio no se mueve en seco dentro del organismo. Entonces esa es la razón que retener sodio implica retener volemia. Vamos ahora acá en el centro, dice funciones de los glucocorticoides. Estimulan la gluconeogénesis, o sea, la génesis significa la creación de glucógeno en el hígado. Por otra parte, dice acá, incrementa la cantidad de proteínas celulares, o sea, tiene una función anabólica en este sentido, proteínas del hígado y del plasma, y moviliza los ácidos grasos y tiene además un efecto antiinflamatorio y proporciona resistencia al estrés. Por eso que cuando la persona está sometida a fuertes periodos de estrés, se libera cortisol al plasma, pero ese cortisol por mucho tiempo ocasiona también otro tipo de problemas como debilitamiento del sistema inmunológico. Bien, y lo de los andrógenos, en general acá dice funciones de los andrógenos suprarrenales, dice solo ejercen efectos leves. ¿Por qué? Porque los andrógenos se van a liberar particularmente de las gónadas, así que la cantidad que se libera es minoritaria desde las glándulas suprarrenales. Bueno, comencemos acá con el mineralocorticoide.
la aldosterona. La aldosterona, acá tenemos la estructura química de la aldosterona. Cuando se produce en exceso por las glándulas suprarrenales, la enfermedad que se produce por un exceso de aldosterona se llama el síndrome de Cohn. Y como ustedes ya intuirán, tener un exceso de aldosterona no va a ser bueno, porque la hormona es encargada de favorecer la retención de sodio. Un exceso de aldosterona va a implicar un exceso de sodio retenido en el cuerpo y por tanto un incremento en la secreción de potasio y un incremento de la presión arterial. Dice acá, altos niveles se traducen en el desarrollo de hipertensión. Desde el punto de vista estructural, si es que nosotros ahora nos detenemos ahí a ver esto del aldehído que les mencioné recién, vemos que acá, justo acá, ¿no es cierto?, donde estoy marcando a la derecha, si es que numeramos ya la posición exacta de esto, recuerden que había que dar la vuelta completa para tener la numeración exacta. A ver, tratemos de recordar eso que vimos en la clase pasada. Partíamos de acá, entonces era el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mucho cuidado porque ahí cerrábamos el ciclo. Recuerden eso, que esto no seguía esta nomenclatura de heterociclos, sino que acá hay que contar estos carbonos que están acá en el centro. Entonces, hasta íbamos el 10, por tanto el hidroxilo acá estaría en la posición 11. A ver, voy a usar otro color. Ya, así que esto tienen que saberlo ya, porque en la prueba o en los controles se va a preguntar de manera específica ahí por algunas posiciones, ¿ya? Entonces, posición 11 y seguimos ahora hacia la derecha, 12, 13 y ahora hacia abajo 14, 15, 16 y 17. Entonces, el aldehído está en la posición 13 y el alcohol está en la posición 11. Tenemos entonces la presencia de dos grupos dentro de la misma estructura, un grupo nucleofílico y un grupo electrofílico. El nucleófilo claramente es el alcohol. El hidroxilo, ¿no es cierto?, por excelencia, eso es un nucleófilo. Y el electrófilo es el aldehído. Bueno, específicamente el carbono carbonílico del aldehído. Ahora, yo sé que pueden estar pensando en la cetona de la posición 17, que sería el carbono 18 hacia afuera. Este sería el carbono, a ver, tenemos 17. Tenemos 17. Pero nótese que ahora acá hay un metil extra. Entonces, esto sería 17 y... A ver, este no es metil, ya, pero este es un carbono carbonílico, entonces en realidad, claro, hay que considerar este también. Tendríamos que el carbono carbonílico en esta posición sería el carbono 18. Luego tenemos el metil, sería 19. El hidroxilo no hay que considerar nada, eso no es un carbono. Y por tanto el carbono carbonílico sería el carbono 20. Y después tengo allá arriba un carbono 21, así que este es un compuesto de tipo C21. Desde el punto de vista de la electrofilia de la acetona, no olviden que es mucho menor que la electrofilia de un carbono carbonílico de aldehído. ¿Okay? No solamente porque tiene menos impedimento estérico, es más susceptible a un ataque nucleofílico como estamos viendo acá, sino que también porque el efecto contribuyente inductivo de un protón es cero, no aporta. En cambio, esta acetona tiene un doble efecto contribuyente inductivo de los dos carbonos adyacentes. Ahí sí, entonces, a pesar de que se ven lejos en el espacio, resulta que el hidroxilo de la posición 11 y el carbonilo de la posición 13 se encuentran en lo que se llama una disposición 1,3 diaxial. Cuando ustedes estudiaban en química orgánica 1 probablemente, en química orgánica 1, cuando estudiaban las conformaciones de los ciclohexanos, conformación de silla, conformación de bote, recuerden ustedes que también había una situación en que sustituyentes que quedaban axiales quedaban en lo que se llama la disposición 1,3 diaxial. ¿Y qué particularidad tenían? Que esos sustituyentes están muy cerca en el espacio. Entonces acá se ven lejos en la imagen, pero en la práctica están cerca y se produce un ataque nucleofílico intramolecular. ¿Qué tipo de reacción es esta? Esta es la reacción de formación de un hemiacetal.
Entonces, he ahí la explicación de por qué a nivel biológico nos aparece algo tan raro como un aldehído dentro de una biomolécula. El aldehído no permanece como tal, sino que su forma más estable o su, digámoslo así, la estructura más favorecida en este caso, es la estructura de tipo hemiacetal. Esa es la explicación porque tenemos esta flecha de color negro oscuro que va hacia la derecha. ¿Okay? Esto no es un error de dibujo. Esta flecha significa que el equilibrio está desplazado hacia la formación de la estructura ciclada. Entonces, cuando se cicla, claramente este protón de acá del hidroxilo va a ser transferido al carbonilo, al oxígeno carbonílico. Y ahora fijémonos en la estructura ciclada aquí al lado. La forma ciclada, ahí está. Es una estructura de tipo hemiacetal. Tenemos un alcohol y tenemos un OR con una estructura de tipo biciclo con átomos cabeza de puente. Entonces, esta es la forma más estable de la aldosterona. Bien, lo otro que podemos decir es que desde el punto de vista de la electrofilia hay otro grupo electrofílico, pero que no participa en este proceso. La última parte que tenemos que mencionar de grupo electrofílico corresponde a esta porción de acá, que es un sistema carbonílico alfabeto insaturado. Entonces, esto que está ahí es un carbonilo, una acetona alfabeta insaturada. Bien, veamos la familia de corticoides que se pueden generar en la glándula suprarrenal. Aquí abajo tenemos la estructura de la corticosterona, la dehidrocorticosterona, la hidrocortisona o cortisol, que ya venimos viendo también de la semana pasada, y aquí a la derecha cortisona. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el caso del cortisol, la terminación ol, déjenme señalar esto, significa que hay un alcohol, un grupo hidroxilo. De hecho, hidro venía de ahí mismo, que tenemos un hidroxilo dentro de la estructura. Hidroxilo, ol, alcohol, y al lado, la otra molécula, cortisona, esta terminación significa acetona. Tenemos una oxidación en la estructura química. Bueno, estoy marcando todos estos pequeños detalles porque vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión que pequeños cambios van a producir grandes efectos. ¿Okay? Entonces, estos cambios son relevantes. No da lo mismo qué grupo funcional usted tenga. No da lo mismo, por ejemplo, si acá usted tiene o no tiene el enlace doble. Mucho cuidado que en el caso de tanto del cortisol como la cortisona y muchos otros derivados, esto que está acá a la derecha no es un ácido carboxílico, ¿ok? Es una acetona, un CH2 y un alcohol. Y tenemos aquí hacia abajo un hidroxilo. Bien, veamos los primeros también, la corticosterona, qué pequeña sutil diferencia tiene respecto a los otros. Por ejemplo, qué diferencia tiene esta molécula respecto al cortisol. ¿Qué podrían decir ustedes? Bueno, si comparan contra cortisol, se caracteriza porque no está hidroxilado en la posición 17. Ahí no hay hidroxilo. Mientras que cortisol sí lo tiene. El segundo ya es exactamente igual que el anterior, pero es el oxidado. Entonces, a partir del alcohol, tenemos ahora que el carbonilo ha sido oxidado. Entonces, pasamos, ¿no es cierto?, del alcohol a el sistema oxidado. Y acá tenemos un resumen entonces de la hormona cortisol y sus derivados, pero el cortisol es la hormona más importante desde el punto de vista del efecto glucocorticoide, es la hormona más potente y se caracteriza porque, por una parte, está implicado en que la liberación excesiva de cortisol en el plasma, fruto del estrés, no es bueno. Cortisol permanente en el plasma no es bueno porque uno debilita el sistema inmune, lo podemos ver acá arriba. Debilitamiento del sistema inmune, o sea, tiene un efecto inmunosupresor. Entonces tenemos un efecto inmunosupresor. Ahora, este efecto inmunosupresor llevó a los investigadores a decir, si per se tienen un efecto inmunosupresor, entonces podemos crear una molécula parecida al cortisol para precisamente ocuparla como inmunosupresor. ¿Cuándo vamos a querer inmunodeprimir a una persona? Por ejemplo, cuando la persona se encuentra
recuperándose de un trasplante, para que con su propio sistema inmune no ataque al órgano trasplantado exógeno, ajeno. Tenemos que bajar un poquito el sistema inmune para que el organismo se adapte y acepte esas células exógenas que le han sido insertadas. También en enfermedades autoinmunes. Como por ejemplo en el lupus, que es una de las enfermedades autoinmunes más conocidas, más difundidas a nivel de sociedad, que todo el mundo conoce o tiene algún pariente con lupus, donde el mismo sistema inmune ataca la piel y ataca distintos órganos como los riñones, por ejemplo, etc. Exceso de cortisol puede dañar a largo plazo el músculo cardíaco. Exceso de cortisol se va a traducir en un incremento paulatino de la presión arterial. Por eso que las personas sometidas a mucho estrés comienzan también a elevar la presión arterial. Las personas sometidas a mucho estrés también experimentan efectos parecidos a las personas diabéticas, porque el cortisol incrementa la cantidad de glucosa disponible en el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque la interpretación del organismo es, si estoy bajo estrés, estudiando por una prueba, por ejemplo, necesito más azúcar, más glucosa para poder energizar a mi cerebro, entonces se liberan grandes cantidades de azúcar en el plasma sanguíneo y el problema no es la liberación en sí de forma aguda, sino progresiva a través del tiempo, porque mucha azúcar en la sangre se traduce en la glicosilación de varias proteínas, causando daño, por ejemplo, a nivel de los riñones, daño renal, causando daño, por ejemplo, a nivel de la retina, puede causar ceguera a largo plazo eso, causando daño periférico en las terminaciones nerviosas, por ejemplo, de las manos y de los pies, causando desensibilidad de las extremidades. Otros efectos del cortisol son problemas digestivos, puede producir colon irritable, particularmente puede producir estreñimiento, problemas a los nervios, ya estábamos diciendo recién, desensibilización de los terminales nerviosos, y contribuye a que se genere en la persona ansiedad, depresión y dolores de cabeza. Entonces, la liberación crónica es el problema, no la liberación aguda. Pero a pesar de eso, este principio, particularmente el principio inmunosupresor, puede ser ocupado para la creación de fármacos inmunosupresores. Aquí hay un sumario bastante pedagógico. Nótese lo que dice, vamos a destacar algunas pocas cosas. Dice, a nivel de la piel, tener un cortisol muy elevado puede producir trastornos como por ejemplo acné, y que la persona sea más susceptible a hematomas. Se debilita la piel como órgano, sabemos que la piel es un órgano, se vuelve más débil, más seca, también nos lo dice ahí, más fácil de que se rompa, más quebradiza. A nivel de páncreas tenemos una secreción elevada de la insulina, que puede conducir a un incremento de la grasa en el abdomen y alrededor de los órganos y eventualmente a diabetes. Es por eso que las personas con cortisol elevado comienzan a desarrollar una acumulación de lípidos a nivel visceral que es refractaria, que es muy difícil de quemar, por así decirlo. Entonces, no es por otro tipo de problema. Muchas veces personas con cortisol elevado ni siquiera tienen una dieta desequilibrada, pero lamentablemente una concentración elevada de insulina en el plasma sanguíneo lleva a que la grasa se comience a acumular de manera visceral, a nivel, ¿no es cierto?, radial. Sistema inmunológico, menor actividad inmunológica, el efecto inmunosupresor ya lo vimos, y eso trae varias consecuencias, como por ejemplo, dice acá, la persona va a ser más propensa también a las infecciones, más propensa a desarrollar inflamaciones y una variedad de enfermedades crónicas. A nivel del sistema reproductivo, en las gónadas va a haber también una disminución, o sea, suprime la liberación de más testosterona o la liberación de estradiol en el caso femenino, lo que lleva a una disminución de la fertilidad y de la libido. A nivel de músculos y articulaciones, dolor, inflamación, tensión, disminución de la densidad ósea, rigidez de hombro y espalda. Miren qué interesante esto, ya un efecto que podríamos decir
mineralocorticoide, ya, porque ahí ya tiene directa relación con el metabolismo del calcio en los huesos. Siempre ya los corticoides tienen algún efecto mineralocorticoide. Lo dejo acá dicho, esto va a quedar grabado para que no lo olviden, que ese es precisamente uno de los desafíos cuando se crea un nuevo agente de tipo corticoide o fármaco, me refiero a corticoide, ¿ok? Que lo que uno busca es que ese fármaco tenga solo el efecto, por ejemplo, inmunosupresor, pero que no tenga efecto de tipo mineralocorticoide por cosas como estas que estamos viendo acá. Este tipo de fármacos puede producir deterioro de los huesos. Bueno, ya lo dijimos a nivel digestivo, por ejemplo, colon irritable, estreñimiento, incremento del apetito, miren qué interesante, lo que puede resultar en mayor acumulación lipídica, corazón, aumento de la tensión arterial, y eso obviamente repercute directamente en el corazón, en el gasto cardíaco. Y finalmente, a nivel de cerebro, dice el cortisol, se vuelve tóxico para el cerebro. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración, aumenta la ansiedad y depresión y los ataques de pánico, fobia, irritabilidad, problemas de sueño y humor, etc. Así que aquí tienen una razón ahora bioquímica por la cual el estrés es nocivo. Entonces hay que hacer algo para desintoxicar a la persona de el exceso de cortisol que puede acumular fruto de llevar una vida muy estresada. Y la mejor forma no es farmacológica, sino es ojalá cambiar el estilo de vida, hacer algo que permita quemar a nivel físico, quemar ese exceso de cortisol. Bien, vamos ahora, nosotros queremos crear precisamente análogos de cortisol, entonces cuál es la utilidad, y aparte de esto lo hemos venido diciendo. Ejemplo, hay una enfermedad, la enfermedad de Addison, donde las personas no secretan cortisol. Bueno, ahí necesitamos algo que reemplace el cortisol normal. ¿Para qué? Para regular los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, una persona con enfermedad de Addison va a tener una baja liberación de insulina, una baja, ¿no es cierto?, producción de glucógeno, y eso lo podemos rectificar con un corticoide artificial. Por otra parte, y aquí probablemente esta sí es la aplicación, una de las más difundidas, como potentes agentes antiinflamatorios. Yo creo que esa es por lejos ya la que más se conoce, el efecto antiinflamatorio. A ver, mucho cuidado con esto porque es efecto antiinflamatorio, no analgésico. Y uno de los fármacos más vendidos en el mercado como potente agente antiinflamatorio es la prednisona. Hay varios otros, ya está la betametasona, está la mometasona, etcétera, que los vamos a mostrar. Pero el efecto es antiinflamatorio, es reducir, por ejemplo, una inflamación refractaria que no pasa. Ejemplo, a veces se administra para ciertas amigdalitis, cuando están muy, muy inflamadas las amígdalas, particularmente en, por ejemplo, adolescentes o infantes, se da una dosis alta de corticoide al principio solo con el fin de desinflamar. Pero el efecto no es rápido. ¿Okay? El efecto antiinflamatorio tarda más tiempo que el efecto rápido, por ejemplo, de un AINE como ibuprofeno. Es ahí la razón que se combinen muchas veces esas dos administraciones. Un ibuprofeno para desinflamar de manera rápida pero corta, y el corticoide que va a producir luego un efecto a largo plazo. ¿Por qué tarda el efecto? Porque recuerden que los corticoides tienen que llegar a los receptores nucleares. Y eso va a tomar tiempo porque tienen que atravesar todas las células, llegar al núcleo, actuar ahí y suprimir la transcripción de genes. Entonces eso va a demorar. Inmunosupresores, y aquí algunas aplicaciones específicas. Asma, muy importante. Hay inhaladores que vienen, por ejemplo, con salbutamol. El salbutamol es un agente de tipo agonista beta 2 adrenérgico. Es un agonista beta 2 adrenérgico, así que no tiene nada que ver con los corticoides. En algún momento del pasado vimos la estructura cuando vimos adrenérgicos, y lo que produce es una broncodilatación rápida. De nuevo, ¿y para qué sirve entonces el corticoide? Porque el corticoide también va a desinflamar los bronquios, pero el efecto va a ser lento pero prolongado a través del tiempo. Entonces, por una parte tenemos el efecto corto
del salbutamol, un puff de salbutamol, el efecto dura aproximadamente 4 horas. Y de ahí, ¿no es cierto?, un corticoide asociado a esto para que produzca el efecto largo a través del tiempo. También en algunas alergias, ¿okay?, en reacciones alérgicas potentes, en enfermedades autoinmunes como por ejemplo en la artritis reumatoidea. ¿Por qué también en cáncer? Bueno, en cáncer, si es que es un cáncer, por ejemplo, sanguíneo, ¿no es cierto?, necesitamos suprimir la acción de ciertos glóbulos blancos en particular, o en cualquier otra situación en que se tenga que suprimir la respuesta inflamatoria o inmune de forma potente. Ejemplo, un trasplante, ya lo habíamos dicho. El uso de corticoides debe ser breve, debe ser monitoreado, dado los serios efectos adversos que conllevan. Por ejemplo, la famosa prednisona, que les estoy diciendo acá, que algunas personas han consumido cuando tienen muy inflamada la amígdala, debe ser administrado ojalá en una única dosis de forma breve, porque puede producir bradicardia en infantes. Eso significa que la frecuencia de los latidos cardíacos baja. Y eso puede tener otras repercusiones, por supuesto. Otros problemas, minerales en los huesos. Otros problemas, la supresión inmune, ¿no es cierto?, claramente expone a la persona a quedar más sensible a infecciones. Corticoides tópicos, mucho cuidado. Hay personas que creen que los corticoides tópicos, por ejemplo, hay algunos que son para el tratamiento del acné y se lo aplican como si fuera una crema en la cara. Eso es un error porque los corticoides se administran en dosis muy baja y si se aplican en exceso terminan adelgazando el estrato córneo y eso conlleva obviamente tener la piel más susceptible a una infección. Bien, vamos acá al esqueleto común. Aquí tenemos nuestro esqueleto común, dice esqueleto de Pregnano, para ver estas variaciones estructurales que ya habíamos mencionado. Tenemos 21 carbonos porque aquí terminamos en el 17. Recuerden esto era el 17. Luego tenemos 18 el metil, 19 el otro metil, 20 este carbono, donde por lo general acá en la posición 20 hay un carbonilo, y 21. A ese esqueleto le llamamos el esqueleto de Pregnano, C21. Nótese que tanto glucocorticoides, los dos primeros, corticosterona y cortisona, como mineralocorticoides, el tercero, o sea la aldosterona, comparten en común el núcleo pregnano, o sea, son todos de tipo C21. Por tanto, una pequeña sutileza estructural hace que el sistema pase a tener un efecto en los minerales versus un efecto en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Corticosterona, vamos marcando aquí las particularidades de este sistema. Hidroxilo en la posición 11 versus cortisona, carbonilo en la posición 11. Recuerden que el primero es al tener un hidroxilo acá se vuelve dador de puente de hidrógeno y el otro sería aceptor de puente de hidrógeno. Posición 11, en aldosterona tenemos el hidroxilo, pero no queda así. ¿Por qué? Porque se cicla, la forma más favorecida era ciclar con el aldehído. Bien, vamos a la siguiente. Ya, análogos activos de cortisol por vía oral. Se descubrió que cortisona, ¿okay?, acá está la estructura, recuerden que cortisona es el carbonilo, cortisol es el hidroxilo. La cortisona aliviaba los síntomas de la artritis. ¿Qué síntomas? La inflamación y por defecto el dolor, ¿ok? Pero no que sea el efecto analgésico directo, no tienen efecto analgésico directo. Al reducirse la inflamación, eso alivia y genera una reducción del dolor. A nivel hepático, la cortisona se transforma en cortisol, que ejerce la mayor parte del efecto. Entonces, la mayor parte del efecto viene dado por la presencia de un hidroxilo en vez de un carbonilo. Es más activo y más potente con un hidroxilo en vez de un carbonilo. La reacción que estaría ocurriendo a nivel hepático citocrómico sería una reacción de tipo reducción, porque estamos incrementando la cantidad de hidrógeno en la estructura. La de oxígeno permanece constante. Por tanto, el desafío, dice acá, probar variadas sustituciones funcionales sin perder el efecto antiinflamatorio, pero sin generar otros efectos colaterales. Particularmente nos referimos a qué efecto colateral en este caso,
a evitar inducir efectos de tipo mineralocorticoides. No queremos favorecer que en el paciente se incremente la retención de sodio con la consecuente hipertensión arterial que eso va a generar. Y en esta imagen les presento análogos activos de cortisol por vía oral y vamos a ver cuáles fueron los sutiles cambios que se fueron haciendo estructuralmente para reducir el efecto mineralocorticoide y mejorar el efecto antiinflamatorio. Partimos entonces de cortisol. Hasta cortisol, la primera estructura a la izquierda. Está marcada en todas las moléculas la posición 11 porque es una posición importante. Y aquí tenemos un derivado. ¿Qué es lo que se hizo? Fludrocortisona. Fludro significa que tiene flúor en la estructura. Entonces, si es que nosotros numeramos esto completamente, sería acá, ¿no es cierto?, en esta posición, que es la posición 9. A ver, contemos desde un comienzo. 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, porque la 10, ¿no es cierto?, es donde termina ahí, donde cerramos la vuelta. Hay un protón hacia abajo, ¿ok?, en la posición 9, y va a ser reemplazado. Espérense, déjenme ajustar un poco. Va a ser reemplazado por un átomo de flúor que desde el punto de vista isostérico, ¿qué es lo que se hizo ahí? El flúor es un isóstero de hidrógeno, particularmente un isóstero de tamaño. Flúor era el único átomo, lo vimos en la fármaco 1, que es similar a hidrógeno en tamaño. Entonces, si los requisitos de espacio deben ser respetados para que la molécula pueda entrar en el angosto bolsillo que recibe este tipo de estructuras, un átomo de flúor es la única alternativa ya para esa posición en particular. O sea, sería un buen cambio isostérico de tamaño. No estoy diciendo que no se pueda colocar otro tipo de halógeno en la estructura, ¿ok? Pero ahí funcionó bastante bien un flúor, y aparte porque es un isóstero de tamaño, porque lo que está ocurriendo es que a nivel de orbital de la molécula, la fludrocortisona, si yo les preguntara a ustedes, bueno, tenemos esta limitación que ahora no podemos interactuar de manera tan normal como en la cátedra, pero ¿qué está pasando con la electrofilia del compuesto? La electrofilia del compuesto está, la electrofilia está aumentando. Y se ha visto que eso es bueno para el anclaje a los receptores de glucocorticoides. Un incremento en la electrofilia favorece el anclaje al receptor. La molécula en sí, como un todo, se vuelve más electrofílica. ¿Cuánto más aumentó el efecto? 10 veces más potente. Problema, se incrementó, MC dice acá, 600 veces, o sea, la actividad mineralocorticoide. ¿Okay? La actividad mineralocorticoide creció 600 veces. Entonces, aumentamos la potencia glucocorticoide, el efecto antiinflamatorio, pero al mismo tiempo aumentamos también la capacidad de este compuesto para aumentar la presión arterial. Así que hay que seguir buscando alternativas porque ese efecto, ¿no es cierto?, no es para nada bueno. Ahora, si el uso es agudo, puntual, se puede emplear. Si el problema está en el uso crónico de los corticoides. Veamos otra variación aquí al lado. Así como en la inserción de flúor fue positiva, hubo otros investigadores que dijeron, bueno, podemos hacer otros cambios. Por ejemplo, si ustedes recordarán, en el caso de la hormona estradiol, el anillo A era aromático. Por tanto, si es aromático quiere decir que es plano. Entonces alguien dijo, ¿por qué no aumentamos la planaridad del anillo A por inserción de una insaturación entre los carbonos 1 y 2? O sea, lo que se traduce en un delta 1. Delta 1 significa que tenemos un enlace doble entre las posiciones 1 y 2. El anillo se vuelve más plano, el anillo deja de ser una conformación de silla, y eso incrementó 4 veces la actividad antiinflamatoria y lo favorable, sin inducir el efecto mineralocorticoide. Entonces, llegado a este punto, cabe preguntarse, ¿y si hacemos
una combinación de sustituciones? Bueno, ocurre que muchas veces, en el caso de los corticoides, se pueden combinar modificaciones y el efecto combinado es diferente a los efectos individuales. Así que cuidado, no necesariamente vamos a poder predecir el efecto final de la combinación respecto el efecto de la combinación respecto los efectos individuales de cada grupo en particular en un comienzo. Ya, esta es la estructura de prednisolona. Destacar otras cosas, como por ejemplo acá, si ustedes se fijan en todos estos derivados que estamos viendo, tenemos el hidroxilo en la posición 17. Y lo que se hizo entonces fue reemplazar un protón en posición alfa, o sea, hacia abajo, por un átomo de flúor. O bien, este tiene el mismo protón, no tiene el flúor. Aplanar el anillo A, insertar delta 1, un doble enlace. Vamos a los de acá abajo. Entonces, dice acá, prednisona. Aquí está la prednisona, está escrito en inglés. Diferencia, ¿ok? Respecto al cortisol inicial. Tenemos delta 1, el enlace doble, el anillo más planar, y tenemos un carbono carbonílico en la posición 11. Entonces tenemos dos efectos acá. Un enlace doble y un carbonilo en la posición 11. Y el resto se preserva todo igual. Esta es la famosa estructura de la prednisona, uno de los corticoides más vendidos por su efecto antiinflamatorio. Metilprednisolona. ¿Okay? Metilprednisolona. ¿Qué podemos ver en cuanto a diferencia? Que en la posición 6, tenemos un grupo metil en disposición alfa. Alfa era cuando quedaba hacia abajo, beta cuando quedaba hacia arriba, según este orden de lectura, o sea, tener siempre A, B, C y D, y no al revés, no tener volteado el sistema policíclico. Bueno, la inserción de este grupo metil en posición 6 dice impide el metabolismo de este átomo. O sea, ustedes dirán, ¿y de qué sirve eso, no es cierto? ¿Y por qué hay metabolismo en ese átomo? Miren, observen lo siguiente. La posición 6 se caracteriza porque desde el punto de vista de la electrofilia es una posición lábil. O sea, lo que hay acá, lo que había hacia abajo, que es un protón lábil porque está en disposición gamma respecto al carbonilo. A ver, voy a borrar un poco acá. Si nosotros numeramos desde el carbonilo, ya este sería carbono alfa, carbono beta, carbono gamma. Cuando uno tiene un carbonilo alfa beta insaturado, se sabe que al tener un carbonilo alfa beta insaturado, metabólicamente los protones que estén en la posición gamma son más factibles de ser metabolizados. O sea, a nivel hepático, cuando tenemos un carbonilo alfa beta insaturado, enzimáticamente es más fácil remover uno de esos protones y oxidar el anillo en esa posición y de esa manera destruirlo. Entonces, al reemplazar el protón, que va en alfa, o sea, que va hacia abajo, por un grupo metil, favorecemos la estabilidad metabólica del compuesto. Entonces, un grupo metil acá, hacia abajo en alfa, favorece la estabilidad metabólica del compuesto. Traten de no confundirse con estos términos de nomenclatura. Ya yo hice esta numeración orgánica acá para que recuerden lo que era un compuesto carbonílico alfa beta insaturado. Bien, vamos ahora a triamcinolona a la derecha. Y aquí tenemos la inserción de otro grupo adicional, particularmente un hidroxilo adicional en la posición 16, en disposición alfa, porque va hacia abajo. Y dice que un metil o un hidroxilo, entonces nótese esto, sería un reemplazo que incrementa el volumen molecular. ¿Por qué? Porque tanto metil como hidroxilo impide la degradación de C20. Pero mejor aún, dice, contrarresta el efecto mineralocorticoide del átomo de flúor en la posición 9. Entonces, aquí se cumple
este principio que dice que en el caso de los corticoides podemos combinar efectos, pero el efecto final no es predecible a simple vista. Entonces, el hecho de incrementar el volumen en la posición 16, particularmente en disposición alfa, hacia abajo, reemplazar un protón alfa por algo, y al mismo tiempo el tener un átomo de flúor en la posición 9, elimina el efecto mineralocorticoide, lo reduce, lo contrarresta significativamente. Eso no es posible de predecir desde los efectos iniciales. ¿Cuál es el efecto inicial? Que un hidroxilo en la posición 16 impide la degradación del carbono 20. ¿Cuál es el carbono 20? Bueno, si numerábamos esto, carbono 20 es acá, el carbonilo. Porque el carbono 17 es este de acá, el del extremo. Después teníamos metil 18, metil 19, 20. Entonces, la degradación enzimática, por ejemplo, por sustitución nucleofílica de carbonilo o por reducción del carbonilo de la posición 20, se ve impedida por la presencia de un hidroxilo en posición 16. Metabólicamente, un hidroxilo o un metil en esta posición, dado la cercanía que tiene con el carbonilo, estorba, ofrece un impedimento estérico para que hayan reacciones degradativas sobre el carbonilo de la posición 20. Pero mejor aún, ese hidroxilo ahí, y eso no hay manera de adelantarlo o predecirlo, reduce significativamente el efecto mineralocorticoide del átomo de flúor de la posición 9. Bueno, ustedes dirán, ¿y para qué darse la molestia de colocar ese átomo de flúor en la posición 9? Ya lo explicamos con uno de los primeros ejemplos. Tener un átomo de flúor en la posición 9 incrementaba 10 veces la potencia antiinflamatoria. Entonces, por eso queremos tener ese átomo de flúor. El problema era que generaba efecto mineralocorticoide. Solución para eso, colocar un sustituyente voluminoso en la posición 16. Pero no es requisito que sea polar, puede ser un hidroxilo o puede ser un metil. Lo otro, nótese que como el enlace doble delta 1 también funciona bien, ¿okay?, permanece en la estructura de triamcinolona. Finalmente, ¿por qué se llama así? Esto de triam, ¿okay?, viene de que dentro de la estructura tenemos un total de, considerando los hidroxilos nuevos, ¿no es cierto?, tendríamos uno acá, ¿no es cierto?, 1, 2 y 3. ¿Okay? Este otro de acá arriba siempre ha estado. Entonces tenemos 3 hidroxilos dentro del sistema pregnano. ¿Ya? El de la posición 21, ese ya viene ahí desde el cortisol. Vamos ahora acá en la siguiente imagen, tenemos más estructuras. Y yo sé que esta materia es un poco compleja ya, porque las estructuras son todas muy parecidas y siempre hay sutiles cambios. Bueno, veamos qué es lo que pasa ya al hacer estos sutiles cambios. Dice, análogos activos de cortisol por vía oral. Aquí hay varios representantes bastante importantes hoy día y son lo que se conoce como fluorocorticoides, porque todos ellos están fluorados. No quiere decir que los anteriores no sean activos por vía oral, sino que estos de acá experimentan o son más resistentes al metabolismo por vía oral que los que estábamos viendo en la página anterior, porque por ejemplo la prednisona también se administra por vía oral. Ya, vamos a marcar. Dice dexametasona, betametasona, y el último, y de ahí lo voy a ampliar para que podamos ver la estructura en detalle. Flumetasona, pivalato, ya les voy a explicar por qué se llama así. Bueno, esta imagen lo que muestra es que una de las aplicaciones es combinarlo en preparados oftálmicos porque tienen efecto antialérgico. Entonces muchas veces las molestias oculares, el enrojecimiento, el edema de los párpados es bastante incapacitante y molesto en personas muy alérgicas. Entonces la presencia de un corticoide ahí ayuda a desinflamar en un proceso alérgico. No solo eso, sino que también cuando una persona tiene una infección oftálmica, es muy común que hay algunos colirios que tienen el antibiótico. Por ejemplo, tienen amicacina, que es un antibiótico de tipo un gluco, ¿no es cierto? Un glucoantibiótico, un aminoglicósido, quise decir, ¿ya? Cuando se administra el aminoglicósido, ese va a tener el efecto antibiótico, pero al mismo tiempo se asocia, por ejemplo, a dexametasona
o a otro corticoide oftálmico para reducir la inflamación, para reducir el enrojecimiento en el ojo. Entonces, pero estos no tienen el efecto antibiótico per se, así que mucho cuidado. Y lo otro, alguien puede decir, ¿cuál es el sentido, profesor, de administrar esto en una infección oftálmica si usted nos está diciendo que es inmunosupresor? Sí, pero es que el efecto oftálmico es a nivel tópico. Entonces sí tiene sentido porque vamos a producir la desinflamación sin producir un efecto inmunosupresor sistémico. Por vía oral es donde nos preocupa el efecto inmunosupresor sistémico, si es que no ese es el efecto que buscamos. Ya, así que para que lo tengan en cuenta en la racionalidad cuando estén estudiando esta temática. Bueno, ¿qué tenemos acá? En el caso de la dexametasona, voy a maximizar un poquitito la estructura. Miren, si comparamos con el anterior, con la triamcinolona, que estaba acá, recuerden que en el caso de la triamcinolona era un hidroxilo en la posición 16, ahora es un metil en la posición 16. Entonces, de hecho, el nombre meta viene de que tenemos un metil extra en la posición 16. Este es un compuesto dextrógiro, pero eso ya tiene que ver con las propiedades de desviación de la luz polarizada y de ahí también el DEXA. Este grupo metil, ¿qué rol va a jugar? Tratemos de recordar, memoria de corto plazo de la materia. Por efecto estérico, ustedes dirán, no está al lado, sí, pero está cerca. Recuerden que esta molécula no es plana. Ya cuando uno lo ve en 3 dimensiones, ve que los grupos están relativamente cerca y ejerce un efecto estérico que impide la fácil degradación del carbonilo cetónico de la posición 20. ¿Y qué otra cosa más? Entonces aquí ustedes ahí traten de irme siguiendo con el análisis. Reduce el efecto o contrarresta el efecto mineralocorticoide que ese átomo de flúor produce en la posición 9, pero que lo queremos tener porque ese átomo de flúor era el que incrementaba 10 veces la actividad antiinflamatoria. Otra modificación que permanece en los derivados, delta 1 que también incrementaba el efecto glucocorticoide, sin generar un incremento drástico de tipo mineralocorticoide. Por eso está ese doble enlace también ahí. Ya, betametasona. Probablemente uno de los más difundidos a nivel de cremas y ungüentos. Es común ya la formulación de ungüentos con este tipo de derivados, ya porque, bueno, recuerden, una crema se diferencia de un ungüento, y ustedes ahí me podrían contestar, porque la crema es más bien hidrosoluble, no permanece por un periodo prolongado sobre la piel, mientras que el ungüento es de base oleosa. Tiene una adherencia a la piel mucho mayor, es mucho más lipofílico, queda, por así decirlo, adherido a la piel, pegado por un periodo de tiempo más largo. Y la betametasona en ungüento históricamente se ha vendido bajo varias marcas como el Diprospan, por ejemplo, para combatir alergias en la piel, particularmente alergias de contacto, por ejemplo, alergias al detergente o algo que genera una irritación fuerte en la piel. Y no es solamente el tema de la irritación, si no han sufrido nunca de eso o no han visto a nadie sufrir de eso, la picazón que genera ese tipo de reacción alérgica es bastante desesperante. Entonces se justifica el hecho de aplicar una crema o un ungüento que reduzca esa sensación de picor extremo. Esto produce el efecto bloqueador inmunitario tópico y eso reduce la sensación de rascarse compulsivamente, porque rascarse compulsivamente a lo único que va a llevar es a irritar más la piel, a romperla, a que se infecte y a generar un dolor crónico aún mayor. Bueno, ¿qué vemos acá? Otra vez el mismo principio, ¿ya? Pero observen lo siguiente, ¿ya? Pequeño cambio sutil. En el nombre también tenemos esto de de metil, pero ahora esto de beta, ¿ok? Significa que está
ya orientado hacia arriba. ¿Qué cosa está orientada hacia arriba? El grupo metil de la posición 16. Entonces, también es posible que el grupo metil esté en otra disposición estereoespacial. Bueno, particularmente si nosotros asignamos esta de configuración acá, esto de beta, recuerden que no es una asignación de quiralidad, este carbono de acá sería el que manda, por tanto esto sería de configuración S. El centro quiral acá es de tipo S. Ya, pero beta, ¿no es cierto?, según sentido de lectura, significa que queda para arriba. Entonces, también es posible, no es requisito para la relación estructura-actividad, no es requisito que la disposición de grupo metil sea solo en alfa. Da compuestos bioactivos tanto en alfa como en beta. Se conserva el átomo de flúor y se conserva delta 1. Vamos al siguiente. Ya, ¿qué creen que va a pasar a nivel hepático con este de acá? Ya, porque todos estos derivados son aplicables en oftálmicos, en ungüentos y también por vía oral. Bueno, por ejemplo, por vía oral, a nivel hepático va a experimentar el metabolismo de la posición 21, ¿no es cierto? Espero que estén pensando en eso. ¿De qué manera? La posición 21, bueno, acá tenemos un éster en particular, bastante voluminoso, aporta mucho a la lipofilia del compuesto. Se va a romper ahí. Vamos a tener entonces la ruptura del éster con liberación del hidroxilo. Ya, si lo comparamos no se va a parecer a ninguno de los anteriores. Va a quedar el alcohol en esa posición. Vamos a tener el alcohol igual que en la betametasona, igual que en la dexametasona, pero no es igual que los otros. ¿Por qué? Porque tenemos un átomo de flúor extra dentro de la estructura. Entonces, si nosotros marcamos acá, esto era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un átomo de flúor extra en la posición 6, ¿ok? Esa es la flumetasona pivalato. Y en la posición 6, recuerden que podemos tener tanto un átomo de flúor como un grupo metil. ¿Y para qué servía eso? Porque la posición 6 es un punto de degradación metabólica. Si reemplazamos un hidrógeno, particularmente un hidrógeno en disposición alfa, un hidrógeno que vaya para abajo del plano, usted incrementa la estabilidad metabólica del compuesto. Así que esa es una de las razones que está por qué está ese átomo. Mientras que el otro átomo de flúor de la posición 9 era el que incrementaba la electrofilia global del compuesto, haciendo que el compuesto se vuelva más afín por el target, porque es más electrofílico y por tanto el target, que es nucleofílico, tiene un mejor acoplamiento orbital. Bueno, aquí abajo dice todos estos derivados, incluyendo la triamcinolona que la vimos en la diapositiva anterior, dice tienen actividad glucocorticoide por vía oral, se pueden administrar por vía oral y efecto mineralocorticoide despreciable, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hacía que desaparezca el efecto mineralocorticoide? Lo voy a marcar en color azul. Metil 16 hacia abajo, metil hacia arriba y aquí otra vez hacia abajo. Algunos se pueden asociar a antibióticos como la gentamicina, ¿okay? Otro aminoglicósido, para tratar infecciones oculares o infecciones de la piel y producir desinflamación, reducir el picor y la irritación. Eso ya lo habíamos mencionado. Bien, siguiente, dice, análogos activos de cortisol, activos como antiinflamatorios de uso tópico. Entonces estamos pensando ya en algo que vamos a aplicar directamente en la piel. Dice, ventaja del uso tópico, evitaría los efectos colaterales propios de la vía oral. Por tanto, no tendríamos que preocuparnos por ejemplo, que tengan un potente efecto mineralocorticoide, que tengan un potente efecto inmunosupresor. No tendríamos que preocuparnos que tengan un efecto, por ejemplo, a nivel renal. Bueno, se reduce la polaridad, dice acá, o sea, reducimos la polaridad para que sea más efectivo a nivel tópico y se incrementa la penetrancia por la piel, formando un acetal cíclico en las posiciones 16 y 17. Ya voy a explicar eso acá abajo. Lo más lógico es pensar que actúen como profármacos, pero aún no está claro si en forma acetal tiene efecto. De hecho, triamcinolona acetónido es 1000 veces más activa que su forma libre.
Entonces, la estrategia para tener un agente tópico que pueda actuar en la piel, que pueda penetrar adecuadamente el estrato córneo y tener un efecto localizado ahí, después cuando difunda, porque porcentaje de eso va a difundir obviamente al torrente sanguíneo, ya va a terminar siendo simplemente metabolizado y eliminado. Pero el principal efecto lo va a llevar a cabo a nivel tópico y eso se consigue entonces con esta función en particular. Entonces, lo que tenemos ahí es un cetal, o bueno, si no somos tan puristas, un acetal también le podemos llamar, cíclico. ¿En qué medios son estables los acetales o cetales? Bueno, esto de cetal venía de que la reacción que lleva a la formación de este sistema es la reacción del derivado con los dos hidroxilos y una molécula de acetona. Entonces, cuando venimos de una acetona, pasa a llamarse cetal cíclico. Si hubiésemos hecho la reacción entre entre los dos hidroxilos y una molécula de aldehído, ahí, por ejemplo, acá habría un protón en vez de un metil, ahí se llamaría acetal porque proviene de un aldehído. Pero para efectos generales vamos a ocupar como sinónimo cetal o acetal. ¿En qué medio son estables los cetales? Son estables en medio alcalino. En APH plasmático son estables, sí también, APH 7 también son estables. Donde no son estables, son completamente inestables en medio ácido. ¿Okay? Entonces, una posibilidad es que esto por vía oral se va a degradar un porcentaje a nivel estomacal, puede ocurrir la apertura, va a ocurrir la hidrólisis de este sistema. No voy a trazar todo el mecanismo, eso ya es un problema de química orgánica. Ahí ustedes recordarán en la química orgánica 1 probablemente, si es que ahí vieron la química de carbonilos, que la ruptura de este tipo de sistemas, acá por hidrólisis, lleva a la devolución, o sea, la formación de el alcohol en ambas posiciones, hidroxilo e hidroxilo, y a la liberación de la molécula de acetona. Pero, ya cuidado, no es en sí un profármaco, sino que tal como está acá, con esta estructura cíclica, tiene actividad. ¿A qué nos lleva, a qué conclusión nos lleva eso? Bueno, a que desde el punto de vista de la relación estructura-actividad, no es requisito tener dadores de puente de hidrógeno. No es requisito tener dadores de puente de hidrógeno en las posiciones 16 y 17. Parte de eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque habían derivados que no tenían hidroxilo en la posición 17. Y porque hay derivados como la dexametasona o la betametasona que en vez de un hidroxilo acá tienen un metilo en la posición 16. Pero ahora ya de manera mucho más evidente lo estamos confirmando al ver que ya ciclado como está, tienen actividad. Bueno, esa sería entonces la estructura de triamcinolona acetónido. De ahí viene el nombre acetónido de que hay un acetal cíclico. Y los demás siguen la misma idea. ¿Okay? Así que no hay mucho que decir. Fluocinolona acetónido, otra vez la estructura ciclada. En la posición 6 tenemos el átomo de flúor extra que protege el metabolismo de esta región. Y por otra parte podemos tener la fluocinolona acetónido con un R acá, dice igual a H, o sea sería un alcohol, o bien se llama seca fluocinonida cuando tenemos un R igual a acetil. O sea, así, miren. Fluocinonida, voy a borrar acá el R, tendríamos esta disposición que también va a tener actividad, pero cuando se hidrolice, porque ahora tendríamos un éster ahí, se va a liberar un alcohol y ese sabemos que también tiene actividad biológica, como por ejemplo en el anterior. Vamos a ver esta, finalmente la flunisolida, ¿okay? Que es la diferencia de los anteriores, que se reservaron el átomo de flúor de la posición 9. No hay átomo de flúor en la posición 9. ¿Qué cosa favorece la actividad biológica? Porque el átomo de flúor en la posición 9 era para incrementar el efecto biológico de tipo
glucocorticoide de tipo antiinflamatorio. Bueno, como se vio que el acetonio en sí mismo era 1000 veces más activo que su derivado no ciclado, que la triamcinolona no ciclada, entonces nada más que el efecto biológico se preserva gracias a esta ciclación extra. Entonces no era necesario el átomo de flúor acá, que incrementaba 10 veces la actividad, pero cerca de 500 veces el efecto mineralocorticoide, pero que al mismo tiempo era contrarrestado por lo que tenemos en la posición 16. Bueno, todo eso se evita esa molestia ahí, una economía atómica, al colocar este grupo funcional de tipo acetal cíclico. Análogos activos de cortisol como antiinflamatorios de uso tópico. Bueno, tenemos ahora otros antiinflamatorios de uso tópico que son bastante grasosos, por tanto forman parte de las formulaciones de tipo ungüento que habíamos mostrado. Y dice acá arriba el apunte que otra estrategia para lograr una buena penetrancia a través de la piel, aparte del acetónido que ya vimos, sería la formación de un éster, entre comillas, grasoso, o sea, de alta lipofilicidad. Son comunes estas formas esterificadas en cremas o ungüentos para dermatitis difíciles de remitir. Entonces aquí pueden ver una persona que tiene la mano completamente irritada y el problema de eso es la tremenda molestia, la picazón insoportable que produce. Por ejemplo, ante una alergia a detergentes, que es bastante común en Chile. Tenemos betametasona 17 valerato, betametasona 17 y 21 dipropionato y beclometasona 17 y 21 dipropionato. Bueno, en el primer caso, ya tenemos otra vez las funciones que ya sabemos, delta 1. Tenemos el átomo de flúor contrarrestado por el efecto del metil. Y tenemos las cadenas lipofílicas ahora del hidroxilo de la posición 17, que es uno de los ésteres posibles que podemos formar. Betametasona 17 valerato. Súper lipofílico, una molécula que debe tener un log-P muy muy alto, cercano a 5 probablemente. Otra vez lo mismo, pero ahora en vez de tener una cadena larga, en el anterior, ¿cuántos carbonos extra estamos incorporando? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, valerato es porque tiene 5 átomos de carbono. El éster es un éster del ácido valérico que tiene 5 átomos de carbono. Bueno, si numeramos acá tenemos 1, 2, 3. Y acá también, o sea, tenemos un carbono más. 6 carbonos. ¿Okay? Así que la lipofilia va a andar por ahí un poquitito más en este caso, porque además estamos enmascarando el otro hidroxilo. El hidroxilo de la posición 21 ahora no está libre. Entonces tenemos dos cadenas que incrementan drásticamente la lipofilia. Y vamos acá ahora, la beclometasona. Este es bastante interesante porque se dieron cuenta que era posible ampliar el espectro de halógenos. O sea, no era requisito tener un isóstero de tamaño en la posición 9, sino que podemos colocar un halógeno más voluminoso en la posición 9. Un átomo de cloro, beclometasona 1721, las posiciones donde estamos formando entonces el éster, dipropionato. Ésteres propiónicos. Ya, vamos a ver este y vamos a dar nuestra primera pausa. Bueno, tenemos acá, dice, deoxi, este prefijo deo significa sin. Deoxiesteroides, o sea, sin, bueno, aquí decía, sin el grupo 21 hidroxilo en la cadena lateral. Entonces, recuerden que hasta el momento hemos visto que la cadena lateral es una cadena que tiene un hidroxilo o libre o esterificado. Bueno, resulta que se descubrió que ese grupo hidroxilo era un punto drástico, que si uno elimina el grupo hidroxilo, se elimina la actividad. Entonces, aquí volvemos a lo que habíamos dicho en un comienzo. Modificaciones combinadas pueden llevar a un efecto nuevo, inesperado, difícil de predecir. Per se, si usted elimina el hidroxilo de cortisol,
y usted no hace nada más, o sea, si no lo complementa con algo más, la actividad se pierde completamente. O sea, ese punto es clave para la actividad biológica. Es un punto de anclaje clave en los receptores. Entonces, ¿para qué eliminarlo? Bueno, porque se ha demostrado que la inserción de otros grupos restaura la actividad glucocorticoide. Entonces ahora podemos jugar modificando esa zona e insertando otros grupos que contrarresten ese efecto de eliminar el hidroxilo. Ejemplo, fluorometolona, la primera molécula que tenemos acá, se restauró la actividad con un enlace doble en el anillo y la adición de un grupo metil en la posición 6 y un átomo de flúor en la posición 9. O sea, son todos esos efectos combinados. A ver, me refiero entonces a este hidroxilo, acá, posición 21. Ahí no hay nada ahora, hay un metil. Entonces, ¿cómo contrarrestamos el efecto? Gracias a la combinación de tener delta 1, flúor en posición 9 y metil en posición 6. Tienen que estar los tres cambios simultáneamente para que podamos contrarrestar la pérdida de la actividad. Con esos tres cambios le devolvemos la actividad al sistema sin necesidad de tener el hidroxilo, digámoslo así, libre en la posición 21. Ahora, ustedes dirán, ¿y de qué me sirve eso? ¿No es cierto? ¿Cuál es la gracia de no tener ese hidroxilo ahí ahora en la posición 21? Porque ese hidroxilo también es un punto de degradación metabólica, particularmente a través de reacciones de fase 2. Conjugación de ese hidroxilo a otro tipo de moléculas, conjugación, por ejemplo, a un aminoácido, conjugación con ácido glucurónico y eliminación, excreción a través de la bilis. ¿Okay? Muchas de estas moléculas se excretan a través de la bilis. Ya, ese sería el primer caso. Leamos lo otro. Dice, tercero, la esterificación de los derivados siguientes permitió una apropiada hidrofobicidad para aplicación por vía tópica. Ya, o sea, los siguientes son nada más que derivados del anterior, ya sea por esterificación o halogenación. ¿Okay? Entonces, ejemplo, el primero que está acá a la derecha, lo único que se hizo acá, el único cambio, ¿okay?, respecto a la fluorometolona fue que ahora tenemos una esterificación del hidroxilo de la posición 17 para volverlo más lipofílico y que sea más eficaz su efecto por vía tópica. ¿Okay? Pero el resto de las modificaciones permanecen. Y tenemos como grupo extra un grupo metilo en la posición 16. ¿Okay? Recuerden que el grupo metilo de la posición 16 ayuda a contrarrestar, ¿qué cosa? El efecto mineralocorticoide. ¿Cuál efecto mineralocorticoide? El que produce el átomo de flúor de la posición 9. Cuando eso cobra importancia cuando es, sobre todo cuando es por vía oral. Y clobetasol 17-propionato reemplaza el hidroxilo, ¿ya?, por un átomo de cloro. Puede servir en esta posición 21 tanto un átomo de cloro como un átomo de flúor. Entonces, voy a marcar acá este átomo de cloro que tenemos acá en la posición 21. Entonces podemos tener, repito, tanto un átomo de cloro como un átomo de flúor en esa posición. Cualquiera de los dos puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno, o por lo menos formar alguna interacción dipolo-dipolo fuerte con el target, ya, porque tienen una fuerte polarización negativa. Flúor más que cloro, sin duda alguna. Recuerden que el cloro puede experimentar polarización radial, pero los dos son átomos electronegativos. Y lo último en este derivado, bueno, tenemos la esterificación para incrementar la lipofilia, la esterificación del hidroxilo 17 alfa que quedó hacia abajo.